Universidad Sabes. Hola, te doy la bienvenida a una nueva cápsula de la unidad número 2, diseño de la investigación de mercados. En esta cápsula aprenderás a formular el diseño de la investigación de mercados, que es una forma de estructurar tu estudio de forma estratégica para que obtengas información útil, precisa y accionable. Comencemos. ¿Qué es el diseño de la investigación de mercados? Bueno, el diseño de la investigación es el plan maestro de tu estudio. ¿Por qué? Porque este define qué información necesitas, cómo la vas a obtener, de quién y cómo la vas a analizar. Piensa en él como la receta que te asegura que el platillo, es decir, tu estudio, salga bien desde el inicio. Tiene que ser un diseño sólido, porque eso te va a permitir obtener información confiable para la toma de decisiones empresariales. ¿Por qué es importante diseñar bien la investigación? Bueno, un buen diseño permite ahorrar tiempo, recursos y esfuerzo. También evita errores como preguntas mal planteadas, muestras inadecuadas o datos difíciles de interpretar. Por ejemplo, si quieres lanzar un nuevo producto, el diseño correcto te dirá si debes hacer entrevistas, encuestas o pruebas de concepto. ¿Qué elementos son clave en el diseño de la investigación de mercados? Bueno, un buen diseño incluye lo siguiente: la definición del problema y objetivos, que ya lo vimos en la sesión anterior, la elección del tipo de investigación, el método de recolección de datos, o sea, seleccionar el método adecuado para recolectar los datos, el tamaño del muestreo y el plan para el análisis de datos. Cada una de estas partes conecta con las demás. Si una falla, todo tu estudio se puede venir abajo. Entonces es muy importante tener muy bien definidos cada uno de estos 5 elementos del diseño de la investigación. En la cápsula anterior vimos la definición del problema, los objetivos, la hipótesis, etc. Ahora lo que toca ver es el tipo de diseño de investigación que vamos a utilizar. Tenemos 3 tipos. La investigación de tipo exploratoria, que se usa para obtener una comprensión inicial del problema cuando no se tiene información suficiente. La investigación de tipo descriptiva, que se enfoca en definir características del mercado. Y por último, la causal, que analiza relaciones causa-efecto, o sea, buscamos entender relaciones causa-efecto. Por ejemplo, una nueva promoción incrementa las ventas. Eso requiere un diseño causal, causa-efecto. Aquí podemos ver 3 ejemplos. De la investigación exploratoria sería: una empresa desea explorar nuevas tendencias en el comportamiento de compra de los consumidores para desarrollar estrategias de marketing innovadoras. La descriptiva sería: un estudio para describir las preferencias de los consumidores hacia productos ecológicos en una ciudad específica. Y la causal sería investigar cómo la capacitación en liderazgo impacta el rendimiento de los empleados en una empresa manufacturera. Es muy importante que tú definas qué tipo de diseño de investigación vas a utilizar: exploratoria, descriptiva o causal. Ahora bien, el diseño de la investigación también se puede clasificar de acuerdo a los datos que utiliza. En este caso, hay 2 tipos de datos: datos primarios o datos secundarios. Bueno, los datos secundarios son aquellos datos que ya han sido recopilados y públicamente los podemos encontrar y que se utilizan para una nueva investigación, que puede estar relacionada con su propósito original. Como características, bueno, son ya preexistentes, son de acceso más rápido y económico y pueden no estar completamente alineados con los objetivos del estudio. Tipos de datos secundarios pues, pueden ser informes de mercado publicados por consultoras, datos de INEGI u otras fuentes gubernamentales, estadísticas de ventas de años anteriores, estudios académicos, tesis. ¿Ok? Son entonces estudios que me van a ayudar a complementar mi información primaria. Ahora, los datos primarios son aquellos datos que se recogen directamente de la fuente original, específicamente para resolver un problema, en este caso nuestro problema de investigación, o responder una pregunta de investigación concreta y actual. Estos datos no existían antes de ser recopilados. Entonces, como características, son nuevos y originales, se obtienen mediante trabajo de campo y requieren más tiempo y recursos. Ejemplos: encuestas realizadas a clientes actuales, entrevistas personales a consumidores, pruebas de un producto. Estos datos que obtenemos serían entonces datos primarios. Ahora que ya sabemos que existen tanto datos primarios como datos secundarios, vamos a ver ahora los métodos para la recolección de datos. Antes de ver estos métodos, tenemos que conocer también que estos datos se clasifican en datos cualitativos, que son datos no numéricos, que se enfocan en comprender las percepciones, motivaciones, opiniones, emociones y comportamientos de los consumidores. Y por otro lado tenemos los datos
cuantitativos, que son datos numéricos que se utilizan para medir, comparar y analizar de manera estadística los fenómenos de investigación. Dentro de los métodos de recolección de datos cualitativos tenemos entrevistas, focus group, observación. Y para los datos cuantitativos, encuestas, experimentos, bases de datos. Por lo regular, lo que más se utiliza son, en este caso, las encuestas. Ejemplos de tipos de datos cualitativos. Bueno, las entrevistas a profundidad. Son entrevistas no estructuradas, son de forma directa y personal, en la que pues el entrevistador, que debe estar altamente capacitado, interroga a una sola persona. Por lo regular, las entrevistas a profundidad duran de media hora hasta una hora o más. Son entrevistas, por eso se les llama a profundidad, porque su tiempo es un poquito largo y la persona pues debe de tener la experiencia para poder dirigir correctamente la entrevista. Por lo regular, también la entrevista a profundidad se aplican a personas que ya tienen experiencia en el tema que se está investigando. Otro método para obtener datos cualitativos son los focus group o grupos de enfoque. Un focus group es un pequeño grupo de personas que tienen las mismas características o características muy similares y a los cuales se les aplica pues una serie de preguntas mediante una entrevista, y existe un moderador quien va haciendo las preguntas y pues va moderando ahí a las personas, ¿no? Les va dando la palabra, va haciendo apuntes también, anotaciones, etcétera. Por lo regular se utilizan en lo que se conocen como cámaras de Gesell. Otra forma de obtener datos cualitativos es mediante estudios etnográficos, que es parte de la observación. Este método permite pues, observar y analizar el comportamiento de las personas en su entorno natural, con el objetivo pues, de comprender profundamente sus hábitos, sus costumbres, valores, creencias, motivaciones. Este tipo de estudio proviene de la antropología, pero en el marketing se usa pues, para entender cómo los consumidores interactúan con productos, servicios o marcas en su vida cotidiana. Algunas características que se realizan en el contexto real del consumidor, que puede ser su hogar, su lugar de trabajo. El investigador observa sin intervenir, aunque pueda hacer algunas preguntas, proporcionan insights profundos y contextuales y suele implicar observación directa. Una evolución de la etnografía ahora es la netnografía, que es mediante las comunidades online. Todos nosotros somos parte de muchas comunidades en línea, entonces como investigadores podemos entrar a este tipo de comunidades y observar cómo se comportan, qué tipo de preguntas lanzan, qué tipo de información buscan, etcétera. Entonces digamos que es una evolución de la etnografía, ahora la netnografía. Otro tipo de método para obtener información de tipo cualitativa es el Mystery Shopper o cliente misterioso, que es una técnica de investigación utilizada en marketing para evaluar la calidad del servicio al cliente, el cumplimiento de estándares, la atención del personal y la experiencia general de compra desde el punto de vista del consumidor. Un Mystery Shopper pues, es una persona previamente entrenada, se hace pasar por un cliente común y visita un establecimiento físico digital siguiendo un guión definido para luego reportar su experiencia de manera objetiva. Ahora, los métodos de recolección de datos cuantitativos. En este caso nos vamos a basar únicamente en la encuesta. ¿Qué es una encuesta? Bueno, es un método de investigación para obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es usualmente solo una fracción de la población bajo estudio, que más adelante vamos a ver los métodos para obtener una muestra. Se utiliza un cuestionario para recopilar la información. ¿Qué tipos de encuestas existen? Bueno, encuestas de puerta en puerta, encuestas telefónicas con ubicación central, encuestas por computadora, encuestas por correo y encuestas que luego hacemos en internet. Sí. Y como herramienta de la encuesta utilizamos lo que es el cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas estructuradas diseñadas para obtener información específica de un individuo o de un grupo de personas. ¿Qué podemos medir en un cuestionario? Pues actitudes, opiniones, comportamientos, características demográficas, entre otras más. Para poder seleccionar a esta muestra a la que se le va a aplicar cualquiera de los métodos, ya sea de los que vimos tanto para datos cualitativos como datos cuantitativos, pues existen dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Más adelante vamos a profundizar en estos tipos de muestreo, pero bueno, existe dentro del muestreo probabilístico los aleatorios simples, los estratificados y por conglomerados. Entre los muestreos no probabilísticos tenemos por conveniencia, juicio y bola de nieve. Como te menciono, más adelante vamos a profundizar en ellos. Y por último, el plan para el análisis de datos. Bueno,
Para poder hacer un plan de análisis de datos tenemos que saber qué tipo de análisis se necesita. Ya que sabemos qué tipo de análisis vamos a utilizar, pues lo importante es la limpieza y organización de los datos que se obtuvieron, el cálculo de las estadísticas y las pruebas de hipótesis. En la sesión anterior vimos el proyecto de investigación en mercados de la empresa Luxuriala Cosmetics. Se desarrolló lo que fue la definición del problema, que fue su problemática. En este caso aquí está, cuál fue su problemática. Tenemos también las necesidades de investigación, o sea, lo que requiere investigar la empresa. Desarrollamos también el enfoque, que son los objetivos tanto general como específicos del estudio de mercado. Se desarrolló también las preguntas de investigación y después desarrollamos lo que fueron las variables, tanto dependiente como las variables independientes. Por último, la hipótesis, que en este caso eran 2, y después desarrollamos la información requerida. Ahora, el siguiente paso, pues es el diseño de la investigación. En este caso es definir, primeramente, qué datos secundarios se requieren. En este caso, para el análisis de datos secundarios, se buscaron estudios de mercado de la industria cosmética en México, datos demográficos de mujeres de 21 a 28 años que viven en Pénjamo, informes de tendencia y belleza y consumo ético, y datos de redes sociales. Para la obtención de los datos secundarios, se hizo una revisión de literatura y estudios académicos, se consultaron bases de datos públicas y análisis de informes de la industria. Para las técnicas de datos primarios, en este caso lo que se va a buscar es utilizar varias técnicas. Número 1, grupos focales, como dato de investigación cualitativa, encuestas cuantitativas, o sea, cuestionarios, y entrevistas a profundidad. ¿Okay? Esto es de acuerdo a el tipo de información que queremos recolectar para este estudio de mercado. Diseñar bien una investigación es tan importante como ejecutarla. Un estudio bien planeado te da respuestas claras, accionables y confiables. Antes de lanzar cualquier proyecto, pregúntate lo siguiente: ¿qué quiero saber? ¿Cómo lo voy a descubrir? ¿Y cómo lo voy a interpretar? Te dejo esta pregunta de reflexión. ¿Qué factores considerarías para diseñar una investigación de mercados para una startup? Nos vemos en la siguiente cápsula y mucho éxito en tu investigación. Si sabes, puedes.